La geometría euclidiana. El sistema axiomático de Euclides es uno de los primeros y más importantes de la historia de la matemática. En este sistema, la idea principal es construir toda la geometría a partir de un pequeño conjunto de principios simples. Son los axiomas y postulados. Euclides propone 5 postulados. El primer postulado nos habla que se puede trazar una línea recta entre dos puntos cualesquiera. Como segundo postulado, una línea recta puede prolongarse indefinidamente en ambas direcciones. Como tercer postulado, propone, dado un punto y una distancia, se puede trazar un círculo con ese punto como centro y con el radio igual a esa distancia. El cuarto postulado, todos los ángulos rectos son iguales entre sí. Y el quinto y el más complicado de los postulados nos habla que si una línea recta cruza otras dos líneas y forma ángulos internos cuya suma es menor que dos ángulos rectos, esas dos líneas, si se prolongan, solo se cruzan en ese punto. Pero ¿cuál es la diferencia entre los axiomas, postulados y teoremas? Los axiomas son principios básicos que se consideran verdades evidentes y no necesitan demostración. Se usan tanto como en geometría como en otras áreas de la matemática. Los postulados son una proposición aceptada sin demostración en ese contexto particular y es el punto de partida para construir teorías dentro de un campo específico. Los teoremas son una verdad dentro de un sistema y su validez se prueba paso a paso utilizando solo los axiomas, postulados y otros teoremas que ya se hayan demostrado antes. El quinto postulado de Euclides, el postulado de las paralelas. Esta nos dice que si una línea recta corta otras dos líneas rectas de manera que la suma de los dos ángulos interiores de un lado sea menor que dos ángulos rectos, entonces las otras dos líneas rectas, si se prolongan lo suficiente, se cortarán al mismo lado de la primera línea en que se encuentran aquellos ángulos. Implicaciones del quinto postulado de Euclides, una mirada más profunda. Ruptura con la intuición. El quinto postulado desafía nuestra intuición espacial. Solemos pensar en el espacio como un plano euclidiano donde las rectas paralelas nunca se intersectan. Sin embargo, la independencia del quinto postulado nos muestra que esta no es la única posibilidad. Multiplicidad de geometrías. Cuando se niega el postulado, se abre la posibilidad a más geometrías. La existencia de diferentes tipos de geometría nos invita a reconsiderar la naturaleza del espacio. No existe una única geometría correcta, sino que cada una describe un espacio con sus propias características. Repercusiones en la matemática. El estudio de las geometrías no euclidianas ha impulsado el desarrollo de nuevas áreas de la matemática, como la geometría diferencial y la topología. Implicaciones filosóficas. El quinto postulado ha sido objeto de debate filosófico durante siglos. Algunos filósofos lo ven como una verdad evidente, mientras que otros lo consideran una construcción social. Diferentes abordajes al problema. Ante esta problemática, los matemáticos adoptaron diversas estrategias. Una de ellas son los intentos de demostración directa, ya que durante siglos muchos matemáticos se dedicaron a intentar demostrar el quinto postulado a partir de los otros 4. Propusieron diferentes construcciones y argumentos, pero ninguno resultó convincente. Otra problemática fue la formulación de equivalencias. Otros matemáticos intentaron encontrar enunciados equivalentes al quinto postulado, con la esperanza de que una formulación alternativa fuera más fácil de demostrar o refutar. El último abordaje, la negación del postulado, nos dice que algunos matemáticos como Bolyai y Lobachevsky decidieron tomar un camino radicalmente diferente. En lugar de intentar demostrar el quinto postulado, lo negaron y exploraron las consecuencias de esta negación. Esta audaz decisión condujo al nacimiento de las geometrías no euclidianas. Impacto del quinto postulado. El debate en torno al quinto postulado tuvo un profundo impacto en el desarrollo de la matemática y la ciencia en general. Algunos de los principales aportes fueron la crisis de los fundamentos, ya que el quinto postulado puso en cuestión la certeza de los fundamentos de la geometría euclidiana. El segundo fue el nacimiento de las geometrías no euclidianas. La negación del quinto postulado abrió las puertas a nuevas y fascinantes geometrías. Y por último, el cambio de paradigma.
La historia del quinto postulado muestra cómo una pregunta aparentemente simple puede desencadenar una revolución en el pensamiento matemático. En las geometrías no euclidianas tenemos la geometría hiperbólica y la geometría elíptica. La geometría elíptica está asociada a una esfera. Nos dice que por un punto exterior a una línea no existe ninguna línea paralela. Uno de los modelos asociados a esta es la esfera de Riemann. Una de las propiedades de la geometría elíptica son que las líneas rectas son grandes círculos, como los meridianos de una esfera, y la suma de los ángulos de un triángulo es mayor a 180 grados. La geometría hiperbólica nos dice que por un punto exterior a una línea pasan infinitas líneas paralelas o líneas que no se intersectan con la línea dada. Aquí tenemos dos modelos de representación, el modelo de Poincaré y el modelo de Klein. Las propiedades más importantes de esta geometría son que la suma de los ángulos interiores de un triángulo es menor a 180 y las líneas rectas pueden parecer curvas cuando se representan en modelos euclidianos. La geometría elíptica. Uno de los conceptos más básicos por los cuales se define esta geometría elíptica son el punto, la línea y el plano. El punto es la unidad básica que no tiene dimensiones. La línea en la geometría elíptica se puede entender una línea como la geodésica o el camino más corto entre dos puntos. El plano se entiende como una superficie curva, como una esfera completa, donde se trazan puntos y líneas. Una construcción del sistema de representación de la geometría elíptica se basan en dos modelos, el modelo esférico y el modelo proyectivo. El modelo esférico, la superficie de una esfera, es la representación más común. Los puntos son puntos en la esfera y las rectas son los grandes círculos. El modelo proyectivo, el plano proyectivo donde se añaden puntos en el infinito para representar los puntos opuestos de la esfera. Paralelismo y ortogonalidad en la geometría elíptica. En la geometría elíptica no existen líneas paralelas debido a que una superficie elíptica, cualquier par de líneas se intersectan en al menos un punto. Y en el plano elíptico, dos geodésicas pueden ser ortogonales si se intersectan en un ángulo recto, pero esto no es una propiedad universal de todas las intersecciones. Una propiedad muy importante de la geometría elíptica es la propiedad de los ángulos internos de un triángulo. En la geometría elíptica, la suma de los ángulos internos de un triángulo es mayor a 180 grados, pero menor de 540 grados. Esto va a depender del área del triángulo. A mayor área correspondida, una mayor suma de los ángulos interiores. Aplicaciones de geometrías no euclidianas en el desarrollo de las ciencias y en la sociedad. En primer lugar, tenemos la relatividad general y cosmología. En esta, su aplicación nos dice que la geometría no euclidiana, específicamente la geometría riemanniana, es fundamental en la teoría de la relatividad general de Einstein. Según esta teoría, la masa y la energía curvan el espacio-tiempo que se describe mediante una geometría no plana. El impacto que ésta tiene nos dice que este marco ha permitido explicar fenómenos como la órbita de Mercurio, los agujeros negros, las ondas gravitacionales y la expansión del universo. También es clave en tecnologías como el GPS, que corrige los efectos relativistas en sus cálculos. En segundo lugar, tenemos diseño y arquitectura. La aplicación de esta nos dice que las geometrías no euclidianas se han usado para diseñar estructuras arquitectónicas innovadoras y funcionales. Ejemplos de estos casos son cuando se incluyen cúpulas y formas curvas que maximizan el espacio y la resistencia, inspiradas a superficies como las hiperbólicas y las paraboloides. El impacto que ha tenido diseño y arquitectura es que estas técnicas han permitido construir estructuras más eficientes, sostenibles y estéticamente avanzadas, impactando en el diseño de puentes, estadios y materiales avanzados. Por último, tenemos computación y teoría de la información. En esta se encuentran la criptografía y la corrección de errores. En criptografía, las geometrías no euclidianas se utilizan en la construcción de sistemas criptográficos más seguros y eficientes. Por ejemplo, la criptografía, basada en curvas elípticas, que utiliza propiedades de ciertas curvas definidas sobre cuerpos finitos, es ampliamente utilizada en aplicaciones como el comercio electrónico. En corrección de errores, los códigos correctores de errores utilizados para detectar y corregir errores en la transmisión de datos se basan en propiedades geométricas.
Las geometrías no euclidianas pueden proporcionar nuevas herramientas para diseñar códigos más eficientes y robustos.